Nunca olvidaré la llamada de mi hermana esa tarde. Me dijo que Rodrigo acababa de verme en la entrevista de Televisa, esa donde hablé de mi empresa y de cómo pasé de vender accesorios en Instagram a tener mi propia marca de joyería con 3 boutiques en la Ciudad de México. Me dijo que él le mandó mensaje preguntando por mí, que si seguía soltera, que se veía feliz por mi éxito. Me reí tanto que casi se me cae el café. Feliz por mí. El mismo que hace 2 años me dijo que estaba perdiendo mi tiempo, que mi negocio era un hobby de niña, que debería conseguir un trabajo de verdad, el mismo que me engañó con su compañera de trabajo mientras yo invertía mis últimos ahorros en mi primer local. Y lo más irónico de todo es que ahora quiere regresar. Justo cuando la persona que me ayudó a levantar mi negocio, que creyó en mí cuando nadie más lo hacía, resulta ser su mayor competencia en el mundo de los negocios. Santiago Méndez, su rival de toda la vida, el hombre que ahora duerme en mi cama y que me mira como si fuera lo más valioso que tiene. Pero para que entiendas cómo llegué hasta aquí, cómo pasé de ser la novia insegura que aguantaba desprecios a la empresaria que sale en televisión nacional, tengo que llevarte 2 años atrás, cuando todavía creía que Rodrigo Salazar era el amor de mi vida. Si alguna vez te han hecho sentir pequeña, si alguna vez alguien minimizó tus sueños, esta historia es para ti. Suscríbete a Amor, Traición y Venganza y déjame saber en los comentarios si tú también tuviste que demostrarle a alguien lo que valías, porque lo que voy a contarte te va a demostrar que la mejor venganza es tu propio éxito. Tenía 25 años cuando conocí a Rodrigo en una conferencia de negocios en Polanco. Yo acababa de renunciar a mi trabajo en una agencia de marketing porque quería enfocarme en mi emprendimiento de joyería artesanal. Llevaba 6 meses vendiendo aretes y collares por Instagram, haciendo cada pieza a mano en la mesa del comedor de mi departamento compartido en la Roma. No ganaba mucho, pero era mío, era mi sueño. Rodrigo trabajaba en la empresa de consultoría financiera de su papá. Literal había heredado su puesto. Usaba trajes caros y hablaba con esa seguridad que dan el dinero y los contactos. Me invitó a tomar un café después del evento y me escuchó hablar de mis planes con una sonrisa que entonces me pareció encantadora. Me dijo que admiraba mi valentía, que no cualquiera dejaba la estabilidad por perseguir un sueño. Empezamos a salir y los primeros meses fueron increíbles. Me llevaba a restaurantes donde yo nunca habría entrado sola. Conocí a sus amigos empresarios. Me presentó con su familia que tenía una casa enorme en Lomas de Chapultepec. Por primera vez en mi vida me sentí parte de ese mundo al que siempre había querido pertenecer. Pero había señales, claro que las había. Cuando le mostraba mis nuevos diseños, él los veía con desgano y me decía que estaban bonitos con el mismo tono que usarías con una niña mostrándote un dibujo. Cuando le conté emocionada que había vendido 10 piezas en un día, él me felicitó, pero inmediatamente cambió el tema para hablarme de un negocio de millones que acababa de cerrar su empresa. Cuando le dije que quería rentar un espacio pequeño en un mercado de diseñadores para tener presencia física, me dijo que todavía no estaba lista, que no desperdiciara dinero, que mejor esperara. Y yo le creí. Pensé que él sabía más que yo porque venía de una familia de empresarios exitosos, porque tenía un MBA de una universidad privada cara, porque manejaba un BMW y yo apenas si tenía para el Uber. Dejé que sus opiniones se volvieran más importantes que mi propia intuición. Al año de relación nos fuimos a vivir juntos a su departamento en La Condesa. Yo pagaba la mitad de todo, aunque él ganaba el triple que yo, pero no me importaba porque pensé que así eran las relaciones modernas, equitativas. Convertí el cuarto de visitas en mi pequeño taller y seguí trabajando en mis diseños mientras él salía temprano a la oficina y regresaba tarde. Empecé a notar que llegaba cada vez más tarde, que su celular sonaba a horas extrañas, que cuando le preguntaba por su día me daba respuestas vagas. Una noche llegó casi a las 2 de la mañana oliendo a perfume que no era el mío, y cuando le pregunté dónde había estado me dijo que en una cena de negocios, que por qué era tan celosa, que esa actitud de desconfianza era muy fea.
Me hizo sentir como si yo estuviera loca por sospechar, como si mis inseguridades fueran el problema y no su comportamiento. Literal me gaslight tan bien que terminé pidiéndole perdón por haberle reclamado. Las cosas empeoraron cuando finalmente junté el valor y el dinero para rentar mi primer espacio en un pequeño mercado de diseñadores en la Roma Norte. Invertí todo lo que tenía ahorrado, 6 meses de ganancias que había guardado con sacrificio. Estaba tan emocionada que invité a Rodrigo a la inauguración un sábado por la mañana. Llegó 1 hora tarde con cara de fastidio, se quedó 15 minutos, tomó 2 fotos para subirlas a su Instagram con un caption que decía apoyando el hobby de mi novia, y se fue diciendo que tenía que ver un partido con sus amigos. Hobby. Esa palabra me dolió más que cualquier insulto, pero me tragué las lágrimas. Sonreí para las fotos con las amigas que sí fueron a apoyarme. Mi hermana Carolina, que manejó 2 horas desde Querétaro, mi roommate Valeria, que me ayudó a montar todo, y seguí adelante porque no iba a dejar que su indiferencia arruinara mi sueño. Pero lo que descubrí 3 meses después hizo que todo lo demás pareciera nada en comparación. Era un martes por la tarde, y yo había cerrado temprano el local porque no había habido mucho movimiento. Llegué al departamento antes de lo usual y escuché su voz desde la habitación. Estaba en una videollamada y hablaba en ese tono coqueto que yo conocía muy bien, porque alguna vez lo usó conmigo. Me acerqué sin hacer ruido y lo escuché decir: «Ya sé, mi amor, yo también quiero verte. Esta noche le digo que tengo junta y me escapo a tu depa». Mi corazón se detuvo. Empujé la puerta y él dio un brinco. Colgó inmediatamente y me miró con esos ojos de niño atrapado haciendo algo malo. Le pregunté con la voz más calmada que pude quién era ella, y me dijo que una compañera de trabajo, que solo eran amigos, que yo estaba malinterpretando. Le exigí que me dijera la verdad, y finalmente admitió que sí, que había algo con Melissa, su compañera de trabajo, pero que no era nada serio, que yo era su novia oficial, que conmigo quería un futuro. Como si eso lo hiciera mejor, como si yo fuera un premio de consolación. Le pregunté cuánto tiempo llevaban y se quedó callado. Insistí, y finalmente me dijo que 6 meses. 6 meses. Justo desde que yo había abierto mi local, desde que había estado más enfocada en mi negocio, desde que, según él, yo estaba muy ocupada para atenderlo bien. Me estaba culpando a mí por su infidelidad. Le dije que se fuera de su propio departamento porque necesitaba tiempo para pensar, y él se fue. Neta se fue sin pelear, como si le hubiera hecho un favor. Esa noche lloré hasta que me dolió el pecho, hasta que sentí que ya no me quedaban lágrimas. Llamé a mi hermana, y ella me dijo lo que yo ya sabía pero no quería aceptar, que él nunca me había valorado, que me merecía mucho más, que esto era una señal del universo para que dejara de conformarme con migajas. A la mañana siguiente, cuando él regresó esperando que yo lo perdonara como siempre lo hacía cuando me hacía sentir menos, le dije que se acabó, que recogiera sus cosas porque me iba a quedar en el departamento hasta que se cumpliera el contrato y luego buscaría otro lugar. Me miró sorprendido. Me dijo que estaba siendo dramática, que todas las parejas pasaban por crisis, que él podía cambiar. Le respondí que ya no me interesaba verlo cambiar, que esa oportunidad la perdió hace 6 meses, cuando decidió engañarme mientras yo construía mi futuro. Empaqué sus cosas yo misma, las dejé en la sala y me encerré en mi taller a trabajar, porque era lo único que me hacía sentir que tenía control sobre algo en mi vida. Pero lo que él no sabía era que esa traición, ese momento de quiebre, iba a ser el empujón que necesitaba para convertirme en alguien que él nunca imaginó que podría ser. Los primeros días después de la ruptura fueron horribles, no voy a mentirte. Lloraba mientras hacía pulseras, lloraba en el camino al local, lloraba cuando veía parejas felices en la calle. Pero algo dentro de mí se había roto de una forma diferente esta vez. No era solo tristeza, era rabia. Rabia de haber dejado que me hiciera sentir pequeña,
de haber dudado de mi propio talento porque él lo minimizaba, de haber puesto su opinión por encima de mis sueños. Una tarde, mientras organizaba el inventario en mi local, llegó un señor mayor muy elegante. Se quedó viendo mis piezas durante casi 20 minutos. Tomó varias fotos y me preguntó quién era la diseñadora. Le dije que yo, y me preguntó si tenía más diseños, si producía en volumen, si había considerado venderle a boutiques. Le mostré mi portafolio digital y me dejó su tarjeta. Se llamaba Alberto Méndez y era el dueño de 3 boutiques de joyería de diseñador en Polanco y Santa Fe. Me dijo que le interesaba mi trabajo, que viera su página web y que le mandara una propuesta si quería que mi marca estuviera en sus tiendas. No lo podía creer. Busqué sus boutiques en Instagram y eran increíbles. Lugares exclusivos donde vendían marcas internacionales y diseñadores mexicanos reconocidos. Esa noche no dormí. Hice una propuesta completa con precios, tiempos de entrega, una línea especial que diseñé pensando en su tipo de cliente. Le mandé todo por correo esperando que fuera real y no un sueño. A los 2 días me llamó y me citó en la boutique de Polanco. Llegué nerviosa, con mi mejor outfit y mi portafolio bajo el brazo. Alberto me recibió con un café y me presentó a su hijo Santiago, quien manejaba la parte comercial del negocio. Y ahí fue cuando lo vi por primera vez. Santiago Méndez tenía 32 años, era alto, usaba lentes, tenía esa seguridad tranquila de alguien que no necesita demostrarte nada. Me saludó de mano, me dio los buenos días, y se sentó a revisar mi propuesta con una seriedad que me puso más nerviosa todavía. Estuvimos en esa junta casi 3 horas. Santiago me hizo 1000 preguntas sobre mi proceso creativo, mis proveedores, mi capacidad de producción, mis planes a futuro. No me trató con condescendencia como Rodrigo. Me trató como una profesional, como una igual. Al final de la reunión me dijo que le gustaba mi trabajo, pero que necesitaba asegurarme de que podía cumplir con los volúmenes que ellos manejaban, que no quería que aceptara algo que me fuera a rebasar. Me ofreció empezar con una línea pequeña de 20 piezas para probar en una sola boutique, y si funcionaba, escalábamos. Salí de ahí flotando. Literal sentía que mis pies no tocaban el suelo. Era la oportunidad que había estado esperando, la validación de que mi trabajo sí valía, de que yo sí podía. Esa noche le mandé mensaje a Rodrigo devolviéndole unas cosas que había dejado, y él aprovechó para preguntarme cómo estaba. Le dije que muy bien, que acababa de cerrar un negocio importante. Me respondió con un «ah, qué bien», como si le hubiera dicho que había comprado un café rico. Los siguientes 3 meses trabajé como nunca en mi vida. Producía las piezas para las boutiques Méndez, atendía mi local, diseñaba nuevas colecciones. Me desvelaba, me saltaba comidas, pero estaba feliz. Santiago pasaba seguido al local a ver cómo iba el proceso y siempre se quedaba a platicar un rato. Me preguntaba por mi día, me daba consejos de negocio, me contaba de los retos de manejar una empresa familiar. Había algo en él que me hacía sentir cómoda, escuchada. No hablaba de él todo el tiempo como Rodrigo. Me preguntaba a mí. Se interesaba genuinamente en mis respuestas. Un día me invitó a comer para discutir la posibilidad de ampliar mi línea a las 3 boutiques, porque las ventas habían superado las expectativas. Fuimos a un restaurante en Polanco y platicamos durante 2 horas de todo, de negocios, de vida, de sueños. Me confesó que admiraba mi valentía de haber empezado sola, de no tener el respaldo de una familia empresaria como él. Le dije que a veces tener ese respaldo puede ser una trampa, que depender de tu propio esfuerzo te hace más fuerte. Me miró de una forma que me hizo sentir mariposas por primera vez en meses. Después de esa comida, Santiago y yo empezamos a vernos más seguido. Oficialmente era por trabajo, pero ambos sabíamos que había algo más. Me invitaba a eventos de la industria, me presentaba con otros empresarios, me abría puertas que yo sola hubiera tardado años en tocar. Pero lo hacía de una forma generosa, sin esperar nada a cambio, genuinamente queriendo verme crecer. Una noche, después de un evento en un hotel de Reforma,
Caminamos por Chapultepec y terminamos sentados en una banca platicando hasta las 2 de la mañana. Me contó de su relación pasada, de cómo también le habían roto el corazón, de cómo se había enfocado en el negocio para sanar. Y yo le conté de Rodrigo, de cómo me había hecho sentir que mis sueños no valían, de cómo su traición me había dolido, pero también me había liberado. Santiago me tomó la mano y me dijo que Rodrigo era un idiota, que cualquier hombre que no supiera ver mi valor no me merecía. Y entonces me besó. Fue un beso suave, respetuoso, diferente a todo lo que había sentido con Rodrigo. No era desesperación o necesidad, era conexión real. Empezamos a salir oficialmente 2 meses después. Santiago insistió en que esperáramos a que nuestra relación de negocios estuviera bien establecida, porque no quería que yo sintiera que mezclábamos las cosas o que mi éxito dependiera de nuestra relación. Eso me hizo amarlo más, porque con él aprendí que el amor verdadero te impulsa, no te detiene, te hace crecer, no te hace sentir pequeña. En 6 meses pasé de tener un local en un mercado a tener mi propia boutique en la Roma, con mi nombre en grande, con un equipo de 3 personas ayudándome. Santiago me apoyó con contactos, consejos, pero el trabajo duro fue mío. Las colecciones eran mías. El diseño de la tienda fue mi visión. Cada peso invertido salió de mis ganancias. Y por primera vez en mi vida me sentí completamente orgullosa de mí misma, sin necesitar la validación de nadie más. Cuando cumplimos 1 año de relación, Santiago me llevó a Tulum a celebrar. Rentó una casita frente al mar y pasamos 3 días desconectados del mundo. Una noche, mientras cenábamos en la terraza viendo el atardecer, me dijo que tenía que contarme algo. Me puse nerviosa porque su tono era serio. Me dijo que antes de conocerme, su papá le había mencionado que la hija de un viejo conocido había abierto un negocio de joyería, pero que cuando le dijo el nombre de mi ex, Santiago casi se cae de espaldas. Rodrigo Salazar, el hijo del dueño de Salazar y Asociados, la consultora rival de la empresa de su papá. Se conocían desde niños, habían ido al mismo colegio, habían competido toda la vida, desde las calificaciones hasta los negocios. Santiago me miró con culpa y me dijo que al principio no sabía si acercarse a mí o no, que tenía miedo de que yo pensara que me buscaba por venganza contra Rodrigo, pero que cuando me conoció se dio cuenta de que yo no tenía nada que ver con él, que era mi propio mundo, mi propio talento, mi propia luz, y que se había enamorado de mí sin planearlo. Me quedé callada procesando la información. Rodrigo y Santiago eran rivales, mi ex y mi actual, el que me hizo sentir pequeña y el que me ayudó a crecer. La ironía era tan perfecta que no sabía si reír o llorar. Le pregunté a Santiago si alguna vez le había mencionado algo a Rodrigo sobre nosotros, y me dijo que no, que nuestros círculos no se mezclaban tanto, que Rodrigo seguía en su mundo de consultoría financiera y él en el de retail de lujo, pero que eventualmente se iba a enterar porque México es chiquito y los círculos empresariales todavía más. Le dije que me daba igual, que Rodrigo era parte de mi pasado y que lo que yo tuviera ahora no era asunto suyo. Santiago me abrazó y me dijo que eso era exactamente lo que necesitaba escuchar, que mi paz mental era más importante que cualquier drama del pasado. Lo que ninguno de los dos esperaba era que todo explotara 6 meses después de la forma más pública posible. Una productora de Televisa me contactó porque querían hacer un especial de emprendedoras mexicanas, jóvenes exitosas. Iban a entrevistar a 5 mujeres menores de 30 años que hubieran creado negocios rentables y sostenibles. Me hicieron el casting, les mostré mi historia, mis números, mi crecimiento, y me eligieron. Grabamos durante toda una semana. Fueron a mi boutique, a mi taller. Entrevistaron a mi equipo, a Santiago, a mis clientas. Fue increíble ver cómo mi vida se convertía en una historia inspiradora que iba a salir en televisión nacional. El programa se iba a transmitir un domingo por la tarde, justo en el horario donde medio México está pegado a la tele después de comer.
Invité a mi familia, a mis amigas, hicimos una reunión en mi depa para verlo juntas con botanitas y champán. Estaba tan feliz que no pensé en nada más, mucho menos en Rodrigo. El programa salió y fue hermoso. Me presentaron como Daniela Torres, diseñadora de 27 años que empezó vendiendo accesorios por Instagram y ahora tenía su propia marca con presencia en boutiques exclusivas de la Ciudad de México. Mostraron mi boutique, mis diseños, entrevistas con clientas satisfechas. Santiago salió brevemente explicando por qué decidió apostar por mi marca en sus tiendas, hablando de mi talento y visión. Yo hablé de los retos de emprender, de cómo invertí mis ahorros, de cómo pasé de trabajar en la mesa de mi comedor a tener un equipo y un espacio propio. Mencioné que hubo momentos difíciles, una ruptura que me hizo dudar, pero que ese quiebre me dio la fuerza para apostar por mí misma. No dije nombres, no di detalles. Solo mencioné que a veces perder a alguien es la forma del universo de ganar tu propio camino. La entrevista terminó con tomas de mi boutique, mi nombre en grande, y un mensaje sobre perseguir tus sueños sin importar quién no crea en ti. A los 15 minutos de que terminó el programa, mi celular explotó. Mensajes de gente que no había visto en años felicitándome, clientas nuevas preguntando dónde podían comprar mis piezas, marcas ofreciéndome colaboraciones. Pero entre todos esos mensajes había varios de mi hermana Carolina que decían «llámame urgente» con signos de exclamación. La llamé y me dijo entre risas que Rodrigo le acababa de mandar mensaje. Le mandó captura de pantalla. El mensaje decía: «Vi a Dani en la tele. No puedo creer lo exitosa que está. Se ve increíble. Tú sigues en contacto con ella. ¿Crees que quiera hablar conmigo? La verdad la sigo extrañando, y creo que cometí un error». Mi hermana le respondió con un emoji de risa, y le dijo que yo estaba muy ocupada siendo exitosa para pensar en el pasado, pero que si quería intentar, era su problema. Rodrigo le pidió mi número actualizado porque yo lo tenía bloqueado desde la ruptura. Carolina, siendo la hermana protectora que es, le dijo que no tenía mi permiso para darle esa información, pero que si yo quería contactarlo lo haría por mi cuenta. Colgué con mi hermana muerta de risa. No lo podía creer. 2 años. 2 años sin buscarme, sin un mensaje, sin una disculpa. Y ahora que me vio en televisión hablando de mi éxito, ahora que vio mi boutique y mi marca y mi crecimiento, de repente me extrañaba y había cometido un error. La ironía era tan perfecta que dolía. Le conté a Santiago, y él puso esa cara de molestia controlada que pones cuando quieres golpear a alguien, pero eres demasiado maduro para hacerlo. Me dijo que había algo que yo no sabía, que Salazar y Asociados estaba pasando por problemas financieros, que su papá le había comentado en una junta de la Cámara de Comercio que estaban perdiendo clientes, que probablemente Rodrigo me vio exitosa y pensó que yo podía ser un contacto útil, o que genuinamente se dio cuenta de lo que perdió ahora que yo era alguien en el mundo que le importaba, el de los negocios. Decidí ignorar todo el tema y seguir con mi vida. Pero el universo tenía otros planes porque 2 semanas después hubo un evento de networking en un hotel de Polanco para empresarios jóvenes de la Ciudad de México. Santiago me invitó y yo acepté porque era buena oportunidad de hacer contactos. Llegamos juntos. Él de traje negro y yo con un vestido azul marino que compré especialmente para la ocasión, con unos aretes de mi nueva colección que brillaban con la luz. Entramos al salón y literalmente a los 5 minutos de estar ahí, lo vi. Rodrigo estaba del otro lado del salón platicando con unos empresarios. Su traje no le quedaba tan bien como recordaba. Se veía más delgado, más cansado. Y en el momento exacto en que yo lo vi, él volteó y me vio a mí. Su cara pasó por todas las emociones posibles en 3 segundos. Sorpresa, confusión, reconocimiento y algo que parecía pánico cuando su mirada bajó a mi mano, donde Santiago tenía entrelazados sus dedos con los míos. Rodrigo se acercó directamente hacia nosotros y yo sentí que el estómago se me hacía un nudo. Santiago apretó mi mano y me susurró al oído: «Estoy aquí.
Tú decides cómo manejar esto. Rodrigo llegó con esa sonrisa falsa que yo conocía tan bien y me dijo: Dani, qué sorpresa verte aquí. Te vi en la tele hace unas semanas. Felicidades por tu éxito. Te ves muy bien. Ignoró completamente a Santiago. Le respondí con la voz más neutral que pude: gracias, Rodrigo. Qué casualidad encontrarte. Él me preguntó si podíamos hablar en privado y antes de que yo respondiera, Santiago se presentó. Extendió la mano y le dijo: mucho gusto. Soy Santiago Méndez, la pareja de Daniela. La cara de Rodrigo fue un poema. Reconocimiento, shock y algo parecido a rabia contenida pasaron por su expresión en segundos. Salazar, respondió tomándole la mano con más fuerza de la necesaria. Santiago sonrió con esa sonrisa educada pero letal que usan los hombres cuando marcan territorio sin decir nada. Rodrigo me miró otra vez y me dijo que necesitaba hablar conmigo de algo importante, que si podía ser a solas. Le dije que podíamos hablar ahí mismo, que Santiago era mi pareja y no tenía secretos con él. Rodrigo se incomodó visiblemente y me preguntó desde cuándo estábamos juntos. Le respondí que eso no era su asunto, pero que si tanto le interesaba, casi 1 año y medio. Hizo cuentas rápido en su cabeza y supe el momento exacto en que se dio cuenta que yo había empezado con Santiago poco después de nuestra ruptura. Me preguntó si ya lo conocía cuando estábamos juntos y sentí tanta rabia que le respondí con una carcajada. Le dije que lo conocí después de que tú me engañaras con Melissa durante 6 meses. Que lo conocí cuando decidí enfocarme en mi negocio en lugar de llorar por ti. Que lo conocí cuando aprendí que merezco a alguien que me valore y me impulse en lugar de minimizarme. Varias personas alrededor voltearon a vernos y Rodrigo se puso rojo. Me dijo que si podíamos bajarle al drama, que estábamos en un evento público. Santiago intervino con ese tono calmado pero firme que hacía que la gente lo escuchara sin que tuviera que alzar la voz. Le dijo Salazar: creo que Daniela fue muy clara. Si no tienes nada profesional que discutir, te sugiero que nos dejes disfrutar del evento. Rodrigo lo miró con odio puro y le dijo: a ti no te estoy hablando, Méndez. Esto es entre Dani y yo. Santiago se rió y le respondió: Daniela, es mi pareja. Lo que tenga que decirle me incluye a mí. Así que o hablas con respeto o te vas. Yo estaba pasmada viendo el intercambio, sintiendo algo entre orgullo y incomodidad. Rodrigo me miró una última vez y me dijo: esto no se va a quedar así. Tú y yo tenemos historia. Lo que tuvimos fue real y lo sabes. Este tipo solo te está usando para llegar a mi familia. Eso fue demasiado. Le dije que dejara de proyectar, que Santiago no tenía que usar a nadie para nada, porque a diferencia de Rodrigo, que heredó su trabajo, Santiago construyó su propio camino junto a su papá. Que yo elegí estar con alguien que me valorara y me impulsara, no con alguien que me llamara su hobby en redes sociales. Rodrigo se quedó callado. Sabía exactamente a qué me refería, y la vergüenza en su cara me dio más satisfacción de la que esperaba. Se fue sin decir nada más y yo me quedé temblando de pura adrenalina. Santiago me abrazó y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo necesitaba aire. Salimos a la terraza del hotel y me dejé caer en una silla mientras procesaba lo que acababa de pasar. Me sentía rara, no triste ni enojada realmente, solo rara. Como ver un fantasma de tu pasado y darte cuenta de que ya no tiene poder sobre ti, pero aún así te remueve cosas. Santiago se sentó junto a mí y me dijo que sentía mucho que hubiera pasado eso, que no imaginó que Rodrigo estaría ahí. Le dije que no era su culpa, que eventualmente iba a pasar, que México es chiquito y nuestros mundos inevitablemente se iban a cruzar. Me preguntó si alguna parte de mí quería escuchar lo que Rodrigo tenía que decir, y lo miré seria. Le dije que no, que lo único que Rodrigo tenía que decir ya no me importaba, que lo único que me importaba era construir mi futuro con alguien que realmente me amara. Pero Rodrigo no se dio por vencido. A los 3 días, recibí un correo electrónico en la cuenta de mi negocio. Era él.
Me escribió 3 párrafos larguísimos diciéndome que había sido un idiota, que se arrepentía todos los días de haberme perdido, que cuando me vio en la tele se dio cuenta de todo lo que yo valía y de lo ciego que había sido, que él también había cambiado, que había terminado con Melissa porque se dio cuenta de que era una relación vacía, que lo nuestro había sido real y especial, que entendía que estuviera con Santiago, pero que le diera una oportunidad de demostrarme que podía ser el hombre que yo merecías, que por favor no tomara decisiones apresuradas basadas en el pasado, que la gente cambia, que él había madurado. Al final me pedía que nos viéramos a solas para hablar, que me recogía donde yo dijera, que solo quería una oportunidad de explicarse bien. Le mostré el correo a Santiago y él lo leyó con esa cara de incredulidad que pones cuando algo es tan ridículo que no sabes si enojarte o reír. Me preguntó qué quería hacer y le dije que nada, que no pensaba responder. Pero Rodrigo siguió insistiendo. Me mandó flores a la boutique con una tarjeta que decía: «Perdóname, solo dame una oportunidad». Mis empleadas me preguntaron quién las mandaba, y cuando les dije que mi ex, todas pusieron cara de asco y las tiraron a la basura sin que yo les pidiera. Me mandó mensajes por LinkedIn, diciendo que necesitaba hablar conmigo de algo importante de negocios, como si yo fuera tan tonta para caer en esa. Incluso le pidió mi número a amigos mutuos que todavía teníamos, y 2 de ellos me escribieron diciendo que Rodrigo estaba insistiendo, que si yo quería que ellos le dijeran algo. Les dije que solo lo ignoraran, que eventualmente se iba a cansar. Pero no se cansaba. Un sábado por la tarde estaba en mi boutique ayudando a una clienta cuando entró, así como si nada, como si tuviera derecho a estar ahí. Me dio tanto coraje que le pedí a mi asistente que atendiera a la clienta y me acerqué a él con la mejor cara de profesional que pude poner. Le pregunté qué hacía ahí y me dijo que quería comprar algo para su mamá, que le habían recomendado mi boutique. Mentira. Su mamá y yo nunca nos llevamos bien porque ella siempre pensó que yo no era suficiente para su hijo. Le dije que tenía que irse, que esto era acoso y que si no se iba a llamar a seguridad. Me dijo que estaba exagerando, que solo quería hablar 5 minutos, que por favor le diera esa oportunidad. Le respondí en voz baja pero firme que él tuvo 2 años completos de oportunidades y las desperdició todas engañándome y haciéndome sentir que mis sueños no valían nada, que ahora que yo era exitosa no tenía derecho a volver a buscarme, como si no hubiera pasado nada. Me miró con esos ojos de cachorro que solía usar cuando quería que lo perdonara y me dijo que sabía que había sido un imbécil, que no había día en que no se arrepintiera, que verme triunfar le hizo darse cuenta de lo mucho que me había subestimado, que él también había madurado, que ya no era el mismo idiota inseguro que necesitaba hacer sentir mal a su pareja para sentirse importante. Le dije que me daba gusto que hubiera crecido, pero que ese crecimiento ya no me incluía a mí, que yo ya tenía una vida construida sin él, y que era más feliz de lo que nunca fui a su lado. Que Santiago me trataba como una reina. Me impulsaba en lugar de bajarme, celebraba mis logros en lugar de minimizarlos, y que comparado con eso, lo que Rodrigo me ofrecía ahora era demasiado poco y demasiado tarde. Se quedó callado y finalmente asintió. Me dijo que entendía, que solo quería que supiera que lo sentía mucho, y se fue. Pensé que ese había sido el final de todo el drama, pero otra vez me equivoqué. Resulta que Rodrigo no solo quería recuperarme a mí, quería recuperar su ego. A la semana siguiente, empezaron a correr rumores en los círculos empresariales de que mi relación con Santiago era estratégica, que yo estaba con él solo por sus contactos y su dinero, que así había logrado crecer mi negocio tan rápido. Rumores que claramente venían de alguien que nos conocía a ambos y que tenía rencor. Santiago se enteró por su papá, quien escuchó a unos empresarios comentarlo en una comida de negocios. Estaba furioso de una forma que nunca lo había visto. Me dijo que sabía perfectamente quién estaba detrás de esos rumores y que no iba a permitir que Rodrigo arruinara mi reputación profesional por despecho. Le pedí que lo dejara, que la verdad siempre sale a la luz y que la gente que realmente me conocía sabía el esfuerzo que había puesto en mi negocio.
Pero Santiago me dijo que esto no era solo sobre mí, era sobre nosotros, sobre lo que habíamos construido juntos, y que él iba a proteger eso. Al día siguiente, Santiago citó a Rodrigo en las oficinas corporativas de las boutiques Méndez. Yo no estaba invitada, pero Santiago me contó después todo lo que pasó. Le dijo que sabía perfectamente que él estaba detrás de los rumores sobre Daniela y su relación, que era patético que estuviera intentando arruinar la reputación de alguien solo porque ella había elegido ser feliz sin él. Rodrigo lo negó, pero Santiago le mostró evidencia, mensajes que le habían reenviado donde Rodrigo le contaba a conocidos mutuos la versión distorsionada de nuestra historia, insinuando que yo era una interesada que había usado mi relación con Santiago para crecer. Santiago le dijo que tenía dos opciones: o salía públicamente a desmentir esos rumores y se disculpaba, o él mismo iba a encargarle de exponer cada mentira con pruebas concretas del crecimiento de mi negocio, antes y después de conocerlo. Que tenía todos los números, todas las fechas, todas las evidencias de que mi éxito era completamente mío. Rodrigo, acorralado, intentó justificarse diciendo que solo estaba dolido, que ver a Santiago conmigo le recordaba todas las veces que habían competido desde niños y cómo Santiago siempre ganaba, que sentía que le había quitado lo único bueno que tuvo en su vida. Santiago le respondió con una frialdad que lo dejó helado. Le dijo que Daniela nunca fue suya para quitársela, que él mismo la había botado como basura cuando ella más lo necesitaba, que la había engañado y minimizado hasta que ella tuvo el valor de dejarlo, que lo único que Santiago hizo fue reconocer el valor que Rodrigo fue demasiado idiota para ver, que su problema no era con Santiago, sino con su propio ego, que no soportaba ver a su ex feliz y exitosa con alguien más. Le dijo que madurara de una vez, que aceptara sus errores, y que dejara de joder nuestras vidas porque él no fue capaz de valorar lo que tuvo. Rodrigo se fue de esa oficina destruido y humillado, y yo sentí una satisfacción enorme cuando Santiago me contó todo. Pero lo que selló completamente todo fue lo que pasó un mes después. Hubo una gala benéfica enorme en el Museo Soumaya para recaudar fondos para emprendedoras mexicanas. Era un evento de etiqueta con los empresarios más importantes de México. Santiago y yo fuimos juntos, yo con un vestido largo dorado que diseñé especialmente para la ocasión y con una gargantilla de mi nueva colección de lujo que brillaba con cada luz. Cuando llegamos hubo fotógrafos en la entrada porque era un evento de alto perfil. Posamos juntos y Santiago me abrazaba por la cintura con ese orgullo genuino que hacía que yo me sintiera la mujer más especial del mundo. Entramos al salón y era impresionante. Música en vivo, mesas elegantes, un ambiente de celebración y éxito. Nos sentamos en nuestra mesa asignada con otros empresarios jóvenes y sus parejas, todos platicando animadamente sobre proyectos y colaboraciones. A media cena, anunciaron a los patrocinadores principales del evento, y entre ellos estaban las boutiques Méndez, que habían donado una cantidad importante. Santiago tuvo que subir al escenario a recibir un reconocimiento, y dio un discurso breve pero poderoso sobre la importancia de apoyar a emprendedoras que están construyendo sus sueños con esfuerzo propio. Y entonces, ante todos los presentes, agradeció especialmente a su pareja Daniela Torres, diseñadora de joyería, por enseñarle el verdadero significado de la pasión y el trabajo duro. Me pidió que me pusiera de pie y todo el salón volteó a verme. Me aplaudieron. Ahí, en ese momento, ante la élite empresarial de México, Santiago validó públicamente mi trabajo y nuestro amor. Y adivina quién estaba sentado 3 mesas más allá. Rodrigo, solo, porque Melissa lo había dejado meses atrás según me enteré después, viéndolo todo con una cara que mezclaba arrepentimiento, envidia y derrota absoluta. Después del evento, mientras esperábamos el ballet para irnos, Rodrigo se acercó una última vez, pero esta vez no vino con ruegos ni con intentos de reconquista. Se acercó con humildad genuina y me dijo que me debía una disculpa real, que había sido un imbécil completo,
que había proyectado sus propias inseguridades en mí, que nunca me valoró como debía y que ahora veía con claridad todo lo que perdió, que no esperaba que lo perdonara ni que fuéramos amigos. Solo quería que supiera que lo sentía de verdad y que me deseaba toda la felicidad del mundo. Que viendo cómo Santiago me trataba, cómo me miraba, cómo hablaba de mí, él finalmente entendió lo que significaba amar a alguien de verdad, y que esperaba algún día poder darle eso a alguien como yo se lo merecía y como Santiago me lo daba. Asentí y le dije que aceptaba su disculpa, que le deseaba lo mejor y que esperaba que aprendiera a valorar a la próxima persona que decidiera amarlo. Nos dimos la mano. Él se fue. Y esa fue la última vez que hablamos. Santiago me abrazó y me preguntó cómo me sentía. Le dije que libre, completamente libre. Ya no había rencor, ya no había dolor, ya no había nada del pasado que me pesara. Solo gratitud por todo lo que viví porque me trajo hasta donde estaba, con quien estaba, siendo quien era. Esa noche, de regreso a casa, Santiago me dijo que tenía algo que preguntarme. Mi corazón empezó a latir rápido porque su tono era serio pero emocionado. Llegamos al departamento y me pidió que cerrara los ojos. Cuando los abrí, estaba arrodillado frente a mí con un anillo en la mano. Me dijo que desde el día que me conoció, supo que yo era especial, que con cada día que pasaba, se enamoraba más de mi fuerza, mi talento, mi corazón, que quería pasar el resto de su vida impulsándome, celebrándome, amándome como yo merecía ser amada. Que si yo quería, él quería ser mi compañero en todo, en el negocio, en la vida, en los sueños que aún nos faltaban cumplir. Me preguntó si me quería casar con él. Lloré de felicidad pura. Le dije que sí, 1000 veces sí. Me puso el anillo, un diseño hermoso que él había mandado hacer especialmente con un joyero que conocía, inspirado en mis propios diseños. Me abrazó y nos quedamos así, en el suelo de la sala, abrazados y felices, sabiendo que esto era apenas el inicio de nuestra historia juntos. Y en ese momento me di cuenta de algo que cambió completamente mi perspectiva de todo lo que había vivido. Rodrigo no me rompió. Rodrigo me liberó. Me obligó a soltarlo, a enfocarme en mí misma, a construir mi propio valor independiente de cualquier relación. Su traición fue el empujón doloroso que necesitaba para convertirme en la mujer que siempre debí ser. Y aunque en su momento sentí que me moría de dolor, ahora agradecía cada lágrima porque me trajeron hasta aquí, hasta esta vida que construí con mis propias manos, y este amor que encontré cuando aprendí a amarme primero a mí misma. Hoy, 1 año después de ese compromiso, estoy casada con Santiago. Tengo 3 boutiques propias en diferentes zonas de la Ciudad de México, un equipo de 12 personas trabajando conmigo, y mi marca acaba de firmar un contrato de distribución con una tienda departamental importante. Salí otra vez en televisión hace 2 meses, ahora como experta invitada en un programa de emprendimiento. Mi vida es todo lo que alguna vez soñé y más. Y lo más irónico de todo es que cada vez que alguien me pregunta cómo logré tanto en tan poco tiempo, siempre cuento la misma historia. La historia de cómo mi novio me dijo que mi negocio era un hobby, me engañó, me hizo sentir pequeña, y cómo eso me dio la rabia y la fuerza para demostrarle que yo era mucho más de lo que él alguna vez imaginó. La historia de cómo perder al hombre equivocado me llevó a encontrar al hombre correcto y, más importante, a encontrarme a mí misma. ¿Rodrigo? Me enteré hace unos meses que está en terapia trabajando en sus problemas de inseguridad y control, que su empresa está pasando por una reestructuración difícil después de perder varios clientes importantes, que está saliendo con alguien nuevo pero tomándose las cosas con calma. Y honestamente me da gusto, no de forma vengativa ni maliciosa. Genuinamente me da gusto que esté trabajando en ser mejor persona, porque al final todos merecemos crecer,
Todos merecemos aprender de nuestros errores. Él aprendió de una forma dura, yo también. Pero ambos salimos del otro lado como mejores versiones de nosotros mismos. La diferencia es que yo salí con un negocio exitoso, un esposo que me ama y una paz interna que no cambiaría por nada. Y él salió con la lección más cara de su vida, que cuando tienes algo valioso y no lo cuidas, alguien más va a venir y va a tratarlo como el tesoro que es. Si hoy me preguntas si me arrepiento de algo, te diría que no. Ni siquiera de haber estado con Rodrigo, porque esa relación me enseñó exactamente lo que no quiero, lo que no merezco, lo que nunca más voy a tolerar. Me enseñó que el amor verdadero no te hace dudar de ti misma, te hace florecer. Que una pareja que te ama de verdad celebra tus éxitos como propios, no los minimiza por inseguridad. Que el respeto, la admiración mutua y el apoyo genuino son las bases de una relación sana. Y que a veces la mejor venganza no es hacer algo en contra de quien te lastimó, es ser tan feliz y tan exitosa sin ellos que su ausencia se vuelve irrelevante. Es llegar a un punto donde verlos ya no te duele, ya no te enoja, simplemente no te afecta, porque tu vida es tan plena que ellos son solo un capítulo cerrado de un libro que sigue escribiéndose con historias cada vez mejores. Hace unas semanas, durante una cena familiar en casa de los papás de Santiago, su mamá me mostró unas fotos viejas de cuando Santiago y Rodrigo eran niños en el mismo colegio. Había una foto de ellos dos en una competencia de matemáticas, ambos serios y concentrados, claramente ya rivales desde entonces. La mamá de Santiago me contó que ellos siempre habían competido por todo, las mejores calificaciones, los trofeos deportivos, la atención de las niñas, los negocios. Me dijo entre risas que jamás imaginó que la competencia final sería por el amor de una mujer, y que esta vez su hijo no solo ganó, sino que ganó a la persona correcta, alguien que lo complementa y lo reta a ser mejor cada día. Me abrazó y me dijo que me consideraba parte de su familia desde mucho antes del anillo, desde la primera vez que vio cómo su hijo me miraba. Esa noche, mientras manejábamos de regreso a casa, le comenté a Santiago sobre las fotos y la historia de su mamá. Él se rió y me dijo que la ironía de la vida era perfecta, que Rodrigo pasó años compitiendo con él en cosas superficiales, calificaciones y negocios, pero que al final la competencia más importante la perdió sin siquiera darse cuenta de que estaba compitiendo. Porque cuando tuvo algo valioso, una mujer talentosa y amorosa que lo apoyaba, él no supo cuidarlo y lo dejó ir. Y Santiago no tuvo que quitármela. Simplemente estuvo ahí cuando yo decidí que merecía más. Le pregunté si alguna vez sintió que nuestra relación tenía que ver con esa rivalidad, si en algún momento su interés en mí había sido por ganarle algo a Rodrigo. Me miró serio y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que cuando me conoció en esa primera junta, no tenía idea de quién era yo más allá de una diseñadora talentosa con una propuesta interesante, que cuando su papá le mencionó después que yo era la ex de Rodrigo Salazar, su primer instinto fue alejarse porque no quería mezclar su vida personal con esa rivalidad antigua. Pero que cada vez que me veía, cada vez que platicábamos, cada vez que yo mostraba esa pasión por mi trabajo y esa fuerza para seguir adelante a pesar de todo, él se enamoraba un poco más. Y que llegó un punto donde ya no le importó quién había sido mi pasado, solo le importaba ser parte de mi futuro. Que Rodrigo perdió lo mejor que le pudo pasar no porque Santiago me conquistara, sino porque él mismo me alejó con sus acciones. Y que la verdadera victoria no fue ganarlo a él en una competencia, fue encontrar a la mujer que quiere pasar el resto de su vida a su lado. Esa conversación me hizo amarlo todavía más, porque Santiago nunca me trató como un trofeo, nunca presumió haberme quitado a su rival. Nunca usó nuestra relación como arma en su competencia eterna con Rodrigo. Me trató como lo que soy, una mujer independiente con sus propios sueños y metas, que eligió estar con él porque él me trata con el amor y respeto que merezco. Y esa diferencia entre cómo me trataban uno y otro
es todo lo que necesitas saber sobre el tipo de hombres que son. Rodrigo me veía como una extensión de él, como alguien que debía hacer que él se viera bien, pero nunca brillar más que él. Santiago me ve como mi propia persona, con mi propia luz, y se siente orgulloso cuando esa luz brilla más fuerte cada día. Esa es la diferencia entre un amor tóxico y un amor verdadero. Uno te apaga para sentirse seguro, el otro te prende fuego y se sienta a admirar cómo iluminas el mundo. Ahora, cada vez que alguien me pregunta por mi historia de éxito, por cómo pasé de vender aretes en Instagram a tener mi propia marca reconocida, siempre incluyo esta parte. La parte donde me rompieron el corazón, donde dudé de mí misma, donde lloré pensando que había perdido al amor de mi vida, porque esa parte es tan importante como los logros. Es la parte que muestra que el éxito no es lineal, que viene acompañado de caídas y traiciones, y momentos donde quieres rendirte. Pero también es la parte que muestra que esos momentos oscuros son los que te forjan, los que te enseñan de qué estás hecha realmente. Y yo aprendí que estoy hecha de fuerza, de pasión, de resiliencia, que puedo sobrevivir a un corazón roto y salir del otro lado más fuerte, que no necesito a nadie para validar mi valor, porque mi valor viene de mí misma, de mi trabajo, de mi dedicación, y que cuando encuentras a alguien que ve ese valor y lo celebra en lugar de sentirse amenazado por él, ahí es cuando encuentras el amor verdadero. Hace 3 meses me invitaron a dar una plática en una universidad sobre emprendimiento femenino. Había como 200 chicas en el auditorio, todas jóvenes y llenas de sueños y dudas. Les conté mi historia completa, sin filtros. Les conté de Rodrigo, de cómo me hizo sentir que mis sueños eran pequeños, de cómo me engañó, de cómo su traición me destruyó. Pero también les conté cómo usé ese dolor como combustible, cómo convertí las lágrimas en determinación, cómo cada vez que dudaba de mí misma, recordaba que necesitaba demostrarle al mundo, pero sobre todo, demostrarme a mí misma, que yo sí podía. Les hablé de Santiago, de cómo el amor verdadero llegó cuando dejé de buscarlo y me enfoqué en amarme a mí primero. Y les dije algo que espero que nunca olviden. Les dije que ningún hombre, ninguna pareja, ninguna persona debería nunca hacerlas sentir que sus sueños son menos importantes. Que si alguien las hace sentir pequeñas, no es porque ustedes sean pequeñas, es porque esa persona es tan insegura que necesita minimizarlas para sentirse grande, y que cuando encuentran a alguien que las impulsa, que celebra sus victorias, que las apoya en los fracasos y que las trata como las reinas que son, aférrense a eso porque eso es lo real. Al final de la plática, varias chicas se acercaron a contarme sus propias historias. Una me dijo que su novio le había dicho que estudiar ingeniería era muy difícil para ella, que mejor estudiara algo más fácil. Otra me contó que su ex le decía que su emprendimiento de repostería era una pérdida de tiempo, que consiguiera un trabajo real. Una más me confesó entre lágrimas que su pareja la engañaba, pero ella se quedaba porque tenía miedo de no encontrar a nadie más. Y a cada una le di el mismo consejo que ojalá alguien me hubiera dado a mí 2 años atrás. Les dije que su valor no depende de quien las ame. Su valor está en ustedes mismas. Que es mejor estar solas y en paz que acompañadas y destrozadas. Que el amor verdadero suma, no resta. Y que nunca es demasiado tarde para elegirse a sí mismas primero. Vi cómo algunas se limpiaban las lágrimas y asentían con determinación, y supe que al menos una de ellas iba a tomar esa valentía y cambiar su vida. Y si mi historia ayuda, aunque sea a una persona, a darse cuenta de su propio valor, entonces cada lágrima, cada traición, cada momento doloroso valió completamente la pena. La semana pasada me crucé con Melissa en un Starbucks en la Roma. Sí, la misma Melissa con la que Rodrigo me engañó. Nos vimos y hubo ese momento incómodo donde ambas reconocimos a la otra, pero no sabíamos si saludar o ignorarnos. Finalmente ella se acercó y me preguntó si podíamos hablar un momento.
Acepté más por curiosidad que por otra cosa. Nos sentamos en una mesa del fondo, y ella me dijo que sabía que no tenía derecho a pedirme nada, pero que necesitaba disculparse. Me contó que cuando empezó con Rodrigo, ella no sabía que él tenía novia, que él le dijo que estaban en proceso de terminar, que cuando se enteró de la verdad ya estaban involucrados emocionalmente, que eventualmente terminaron porque Rodrigo nunca la trató como prioridad, siempre hablaba de mí, siempre me comparaba con ella, y ella se dio cuenta de que él nunca la amó realmente, solo la usó para llenar un vacío. Me dijo que viendo todo lo que logré, viendo cómo mi vida floreció después de Rodrigo, ella entendió que ambas habíamos perdido tiempo con alguien que no nos merecía, y que esperaba que algún día pudiera encontrar lo que yo encontré con Santiago, un amor que la hiciera crecer en lugar de mantenerse estancada. Le dije que apreciaba su disculpa y que le deseaba lo mejor, que Rodrigo nos hizo daño a ambas de diferentes formas, pero que ese daño no tenía que definirnos, que ella también merecía encontrar a alguien que la valorara y la respetara. Nos dimos un abrazo breve y cada quien siguió con su vida. Y mientras caminaba de regreso a mi boutique, me di cuenta de algo poderoso. Ya no había rencor en mí, ni hacia Rodrigo, ni hacia Melissa, ni hacia nadie que fue parte de ese capítulo doloroso. Solo había agradecimiento por las lecciones aprendidas y emoción por el futuro que estaba construyendo. Había llegado a ese punto de paz interna donde el pasado ya no me perseguía. Solo me había moldeado en quien era ahora. Y esa persona, la Daniela de hoy, era infinitamente más fuerte, más sabia, más segura de sí misma que la Daniela que lloraba en su taller hace 2 años pensando que su mundo se había acabado. Mi mundo no se acabó, se transformó, se expandió. Se llenó de colores que no sabía que existían. Y todo porque tomé la decisión más difícil y más valiente de mi vida. La decisión de dejar ir a alguien que no me valoraba y apostar todo por mí misma. Hoy soy empresaria, tengo una marca exitosa, estoy casada con un hombre increíble que me ama y me respeta profundamente, y soy genuinamente feliz. Rodrigo fue parte de mi historia, una parte dolorosa pero necesaria, pero ya no es parte de mi presente ni de mi futuro. Él se quedó en el pasado donde pertenece, como una lección aprendida, como un recordatorio de lo que no quiero, como el catalizador involuntario que me empujó hacia mi mejor vida. Y si alguna vez lo veo otra vez en algún evento o reunión, lo voy a saludar con una sonrisa genuina. No porque lo haya perdonado completamente en el sentido romántico, sino porque lo he soltado completamente en el sentido emocional. Ya no ocupa espacio en mi corazón, ya no ocupa espacio en mi mente, ya no tiene poder sobre mis emociones. Es simplemente alguien que conocí, que salió con una versión anterior de mí, una versión que ya no existe porque crecí y evolucioné más allá de quien era cuando estábamos juntos. Y esa es la verdadera libertad. Cuando puedes ver a alguien que te rompió el corazón y sentir absolutamente nada más que indiferencia mezclada con gratitud lejana por las lecciones que su presencia en tu vida te obligó a aprender. Al final aprendí que la mejor venganza nunca fue hacerle daño a Rodrigo. No fue exponerlo públicamente, ni arruinar su reputación, ni estar con su rival para lastimarlo. La mejor venganza fue ser tan feliz, tan exitosa, tan completa sin él, que su ausencia se volvió invisible. Fue construir una vida tan hermosa, que cuando él intentó regresar, ya no había espacio para él, porque ese espacio estaba ocupado por amor propio, por éxito ganado con esfuerzo, por un amor verdadero y sano. Fue demostrarme a mí misma que yo nunca necesité su validación, su aprobación o su amor para ser valiosa, porque mi valor siempre estuvo en mí. Y ahora que sé eso, que lo siento en cada célula de mi cuerpo, nadie nunca más va a poder hacerme sentir menos de lo que soy. Si te identificaste con esta historia,
Si alguna vez te han hecho sentir que tus sueños no valen o que no eres suficiente, déjame un like y cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te resonó. ¿Has vivido algo similar? ¿Tuviste que demostrarle a alguien tu valor? ¿Encontraste tu propio Santiago después de tu propio Rodrigo? Suscríbete a Amor, Traición y Venganza para más historias como esta. Historias reales de mujeres que se levantaron después de caer, que brillaron después de ser opacadas, que ganaron después de ser subestimadas. Y recuerda esto siempre. Tu valor no lo determina quien te ama, lo determinas tú misma con tu esfuerzo, tu pasión y tu amor propio. La persona correcta va a llegar cuando estés lista, cuando ya no la necesites para sentirte completa, sino cuando estés completa por ti misma y solo quieras compartir esa plenitud con alguien más. Nos vemos en el próximo video. Y nunca olvides que la mejor versión de ti misma está esperando del otro lado del miedo a soltar lo que te hace daño.